La madre de Tieu-nu sacó inesperadamente un par de anillos de oro que había preparado desde hace tiempo y se los entregó directamente a Truong y a Tieu-nu en plena cena familiar, un momento que dejó a todos los presentes con un nudo en la garganta por la emoción. Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy tenemos una escena realmente significativa después de tantas dificultades. Truong y Tieu-nu no solo han sido aceptados por la familia, sino que también han recibido el regalo más valioso de todos por parte de la madre, su bendición para la felicidad de ambos. Pero lo que más expectativa genera es la boda que tendrá lugar en pocos días. ¿Saldrá todo bien o habrá alguna sorpresa inesperada? No olvides darle like y suscribirte al canal ahora mismo para no perderte los próximos acontecimientos de esta historia tan llena de emociones. Frente a la puerta familiar, Truong y Tieu-nu se detuvieron un momento como si ambos se estuvieran preparando para algo muy importante. Tieu-nu apretó suavemente la mano de Truong con una ligera inquietud en la mirada, y él respondió apretándola un poco más como una forma de tranquilizarla sin decir una sola palabra. En cuanto la puerta se abrió, la madre de Tieu-nu salió al patio. Al ver a su hija se quedó paralizada por un segundo con una expresión de sorpresa que enseguida se transformó en una alegría desbordante. Tieu-nu la llamó en voz alta con la voz temblando de emoción. Sin esperar ni un segundo más, se apresuró hacia la puerta casi corriendo. Tieu-nu tampoco pudo contenerse, soltó la mano de Truong y corrió hacia su madre. Las dos se abrazaron con fuerza. En ese instante toda la distancia pareció desaparecer. «Ya estoy en casa, mamá», dijo Tieu-nu en voz baja con la voz entrecortada, escondiendo el rostro en el hombro de su madre como una niña que por fin vuelve a casa después de mucho tiempo. Su madre la abrazó aún más fuerte con las manos temblorosas, acariciándole la espalda como si temiera que si la soltaba su hija volvería a irse. «¿Por qué tardaste tanto en volver? Te he extrañado muchísimo». Truong, de pie a un lado, observaba en silencio la escena con la mirada más suave. Dio un paso adelante y bajó ligeramente la cabeza. «Buenos días, señora». La madre de Tieu-nu se giró, se secó rápidamente las lágrimas y asintió. «Sí, ya han vuelto». Pero su mirada no se apartaba de su hija, llena de alegría, emoción y un toque de nostalgia contenida. Tieu-nu seguía abrazando a su madre, apretándola un poco más como queriendo alargar ese momento de paz un poco más. Porque después de todo, esto no era solo un regreso. Era volver a casa con su familia de una forma más completa que nunca. Tieu-nu seguía abrazando con fuerza a su madre, pero esta vez sus hombros temblaban ligeramente. Las lágrimas que ya no podía contener comenzaron a caer empapando el hombro de su madre. Yo, su voz se quebró sollozando como una niña. Su madre se detuvo un instante notando que algo no estaba bien. Con suavidad la tomó por los hombros y la separó un poco para mirarla directamente a la cara que estaba enrojecida. «¿Qué pasa, hija?». Tieu-nu bajó la cabeza apretando las manos entre sí como si reuniera todo su valor. Miró de reojo a Truong por un segundo, luego volvió a mirar a su madre con la voz temblorosa. Estoy embarazada». El ambiente quedó en silencio. La madre de Tieu-nu se quedó paralizada. Sus ojos se abrieron de par en par sin poder ocultar la sorpresa. «¿Qué has dicho?». Tieu-nu respiró hondo. Las lágrimas seguían cayendo, pero esta vez su voz fue más clara. «Estoy embarazada, de Truong». Truong, que estaba a su lado, dio un paso al frente con una mirada seria pero sincera. Tieu-nu continuó con la voz entrecortada. «Y Truong y yo ya nos hemos casado por lo civil. Estamos preparando la boda». Cada palabra parecía quedarse suspendida en el aire. La madre de Tieu-nu guardó silencio unos segundos sin apartar la mirada de su hija. Y entonces, de repente, levantó la mano y con suavidad le tocó el rostro a Tieu-nu, secándole las lágrimas. «Ay, hija», dijo en voz baja con la voz temblorosa, pero ya sin la tensión de antes. Poco a poco apareció una sonrisa mezclada con lágrimas.
Entonces, voy a ser abuela. Tieu-nu levantó la mirada sorprendida. Su madre la abrazó de nuevo, esta vez con más fuerza, como abrazando toda la felicidad que acababa de llegar de forma inesperada. Mientras seas feliz, yo estoy tranquila. Luego se giró hacia Truong con una mirada seria pero cálida. Cuídala bien. Truong asintió con firmeza. Se lo prometo. En ese momento ya no había preocupación ni dudas. Solo una familia, unida por el amor y por una nueva vida que acaba de comenzar. La madre de Tieu-nu tomó la mano de su hija. Sus ojos aún estaban húmedos, pero ya se dibujaba una sonrisa clara en su rostro. «Bueno, entren a la casa. ¿Qué hacen ahí afuera?», dijo con un tono suave entre reproche cariñoso y ternura. Tieu-nu asintió levemente sin soltar la mano de su madre. Truong caminaba a su lado en silencio con la emoción reflejada en la mirada. La puerta de madera tan familiar se abrió. El interior era sencillo, pero tenía una calidez especial, una sensación que hacía mucho tiempo que Tieu-nu no experimentaba de verdad. «Siéntense», dijo la madre mientras con rapidez acomodaba la mesa que ya había preparado. Los platos de siempre fueron apareciendo simples pero llenos de cariño. Los tres se sentaron alrededor de la mesa. Hubo un breve silencio, pero no era incómodo, era una calidez que nacía de las cosas más simples. La madre tomó un poco de comida y la puso en el plato de Tieu-nu. «Come más ahora, ya no es solo por ti». La frase hizo que Tieu-nu se sonrojara ligeramente. De forma inconsciente llevó la mano a su vientre. Truong, al ver ese gesto, suavizó la mirada y también le sirvió más comida. «Puede estar tranquila. Voy a cuidarla muy bien», dijo Truong con voz firme pero sincera. La madre de Tieu-nu lo miró un momento y luego asintió suavemente. «Confío en ti». El ambiente se volvió cada vez más ligero. El sonido suave de los cubiertos se mezclaba con preguntas, risas sencillas. Tieu-nu miró a su alrededor, su madre a un lado, Truong al otro, una paz que había llegado a pensar que ya no volvería a tener. Y en esa comida, no era solo una comida, era la primera vez que realmente se sentaban juntos como una familia. El ambiente durante la comida se volvió cada vez más cálido. Las conversaciones sencillas mezcladas con risas suaves hacían que toda distancia desapareciera por completo. La madre de Tieu-nu, mientras le servía comida a su hija, miró de reojo a Truong con una leve expresión pensativa. «Entonces, ¿cuándo piensan hacer la boda?». La pregunta hizo que tanto Truong como Tieu-nu se detuvieran un instante. Truong dejó los palillos con suavidad, se sentó recto y con una mirada seria pero sincera, se volvió hacia la madre de Tieu-nu y habló con calma. «Señora, ya lo hemos hablado. En unos días queremos celebrar la boda». El ambiente se volvió silencioso. Bajo la mesa, Tieu-nu tomó la mano de Truong como dándole más seguridad. Truong continuó con voz más firme. «Sé que todo ha pasado muy rápido, pero de verdad quiero cuidar de Tieu-nu y de nuestro hijo como corresponde. Hoy quería pedirle su permiso, para que podamos hacer la boda». La madre de Tieu-nu los miró a ambos con la expresión más seria. Pasaron unos segundos en silencio cargados de tensión. Y entonces, de repente, asintió suavemente. «Está bien. Mientras sean sinceros el uno con el otro, yo estoy de acuerdo». Tieu-nu soltó un pequeño suspiro de alivio y Truong inclinó la cabeza profundamente. «Gracias, señora». La madre de Tieu-nu se levantó sin decir más y entró en la casa en silencio. Los dos se miraron con un poco de inquietud. Al poco rato ella regresó con una pequeña caja antigua en las manos. La abrió. Dentro había un par de anillos de oro que brillaban suavemente. «Esto lo he preparado desde hace mucho tiempo», dijo con la voz ligeramente temblorosa. «Siempre pensé que este día llegaría». Tieu-nu se quedó inmóvil con las lágrimas a punto de caer. La madre extendió los anillos hacia ellos. «Tómenlo como un regalo de mi parte para ustedes». Truong los recibió con la emoción reflejada en los ojos. En ese momento, no eran solo unos anillos,
Eran aceptación, amor y una bendición de una madre, para la felicidad de sus hijos. La madre de Teonu sostuvo aún la pequeña caja entre las manos por unos segundos más, como si en ese objeto no solo estuvieran los anillos, sino también todos los años de espera, de preocupación y de amor silencioso que nunca había sabido cómo expresar del todo. Luego cerró la caja con cuidado y volvió a sentarse frente a ellos. Su mirada se suavizó, pero al mismo tiempo adquirió una profundidad distinta, como si estuviera a punto de decir algo realmente importante. «Escúchenme bien», empezó con voz tranquila pero firme. Teonu y Truong se miraron un instante, luego volvieron su atención hacia ella en silencio. La madre entrelazó las manos sobre la mesa. La vida en pareja. «No es como en los cuentos», dijo lentamente. «No siempre va a ser fácil, no todo va a ser bonito como ahora». Teonu bajó un poco la mirada escuchando con atención. Truong asintió levemente. «Van a tener momentos difíciles», continuó. «Habrá días en los que no se entiendan, en los que estén cansados, en los que incluso se hagan daño sin querer». Hizo una pausa breve. «Pero lo importante es no soltarse». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, llenas de peso y sinceridad. Teonu apretó suavemente la mano de Truong. «Cuando uno de los dos esté débil, el otro tiene que sostenerlo», añadió la madre. «Y cuando el otro caiga, tú tienes que estar ahí para levantarlo. Así es como una familia se mantiene». Truong inclinó ligeramente la cabeza. «Lo entiendo, señora». Pero ella negó con suavidad. «No, no solo lo entiendas, hazlo». El tono no era duro, pero sí firme. Era el tipo de consejo que no se decía por obligación, sino desde la experiencia. Luego miró a Teonu. «¿Y tú?», dijo con un matiz más suave. «Ya no eres una niña». Teonu levantó la vista lentamente. «Vas a ser madre», continuó. «Eso cambia todo». Sus ojos volvieron a humedecerse, pero esta vez no por tristeza, sino por una emoción profunda. «Tendrás que aprender a ser fuerte. No solo por ti, sino por tu hijo». Teonu asintió con los ojos brillantes. «Sí, mamá». La madre extendió la mano y la colocó suavemente sobre la de su hija. «Pero eso no significa que tengas que hacerlo todo sola», añadió. «Ahora tienes a alguien a tu lado». Miró a Truong. «Y tú», dijo, «desde hoy no solo eres el esposo de mi hija, también eres el padre de mi nieto». Truong enderezó la espalda como si esas palabras pesaran más que cualquier promesa. «Sí, señora». «Entonces compórtate como tal», continuó ella. «Cuida de ella, respétala. Y sobre todo, no la dejes sola en los momentos difíciles». Truong respondió sin dudar. «Nunca lo haré». La madre lo observó unos segundos más, como evaluando la sinceridad en su mirada. Finalmente asintió. «Eso espero». El ambiente volvió a quedarse en silencio por un momento, pero ya no era un silencio tenso. Era un silencio lleno de comprensión. Luego la madre suspiró suavemente. «El matrimonio no es solo amor», continuó, «también es paciencia y sacrificio». Se reclinó ligeramente en la silla. «Habrá días en los que tengan que ceder, incluso cuando crean tener la razón, y eso está bien». Teonu escuchaba con atención, absorbiendo cada palabra. «Porque al final», añadió la madre, «no se trata de ganar o perder, sino de seguir juntos». Truong bajó la mirada por un momento, reflexionando. «Lo recordaremos, señora». La madre sonrió levemente. «Eso espero. Porque lo que viene no es solo una boda, es toda una vida». Sus palabras hicieron que ambos se miraran de nuevo, esta vez con una emoción más profunda. «Y otra cosa», continuó ella, levantando ligeramente un dedo. «Nunca se falten al respeto». Su tono se volvió más serio. «Pueden discutir, eso es normal, pero nunca digan palabras que luego no puedan borrar». Teonu asintió con fuerza. «Sí, mamá». «Las heridas de las palabras son las que más tardan en sanar», añadió ella en voz baja. El silencio volvió a caer unos segundos. Luego su expresión cambió ligeramente, volviéndose más cálida. «Pero también habrá momentos muy felices», dijo, «momentos que valdrán todo lo demás». Miró el vientre de Teonu. «Como cuando nazca el bebé».
Tieu-nu sonrió sin darse cuenta, llevando la mano a su barriga. Ese día, entenderán lo que es el amor de verdad. Truong también sonrió con una mirada llena de ternura. La madre los observó a ambos y poco a poco su rostro se llenó de una mezcla de orgullo y alivio. La verdad, dijo en voz más baja, yo también estaba preocupada. Tieu-nu levantó la mirada. Tenía miedo de que sufrieras, continuó. De que eligieras mal, de que la vida te hiciera daño. Sus ojos volvieron a brillar. Pero ahora, al verte así, miró a Truong. Creo que elegiste bien. Tieu-nu sonrió entre lágrimas. Truong bajó la cabeza con respeto. Gracias, señora. La madre negó suavemente. No me agradezcas a mí, agradécele a ella por confiar en ti. Luego volvió a mirar a su hija. ¿Y tú?, dijo con ternura. Gracias por volver. Tieu-nu no pudo contenerse más. Se levantó y abrazó a su madre una vez más. Gracias a ti, mamá. Truong las observó en silencio con una leve sonrisa. Después de unos segundos, la madre se separó un poco y tomó las manos de ambos. Vengan, dijo. Colocó las manos de Tieu-nu y Truong juntas, una sobre la otra. Pase lo que pase, dijo lentamente, no se suelten. Ambos asintieron. Prométanlo. Lo prometemos, respondieron casi al mismo tiempo. La madre sonrió. Entonces, ya está. Respiró hondo como si finalmente pudiera soltar un peso que llevaba dentro desde hacía mucho tiempo. Solo me queda decir una cosa. Los miró con ternura. Sean felices. Las palabras eran simples pero cargadas de todo el amor de una madre. No importa lo que pase, mientras estén juntos van a encontrar el camino. Tieu-nu apretó la mano de Truong. Lo haremos, mamá. Truong añadió, se lo prometo. La madre asintió satisfecha. Eso es todo lo que necesito. Luego, con una sonrisa más ligera, añadió, y no se olviden de venir a visitarme. Los tres rieron suavemente. La tensión, las dudas, el pasado. Todo parecía haberse quedado atrás. En ese momento no había reproches, ni miedo, ni incertidumbre. Solo había una madre que después de todo había decidido confiar. Y dos personas que a partir de ese día ya no caminaban solas. Porque ahora eran una familia.